estrés postraumático, que es esto que hace que vos tengas ese sentimiento, esa experiencia adentro y no la puedas abrir. ¿Por qué? Por un montón de razones. En el caso mío creo que era por el miedo al desborde emocional de ponerme mal y no poder estar bien. Con el paso del tiempo, creo que todo lo contrario, y hoy aconsejo a todo el mundo poder hablar de esto, y con Germán vivimos un proceso que fue muy rico, que fue un día empezar, nosotros desde mucho antes de algo que les voy a contar, de puntual, corríamos maratones. Entonces entrenábamos mucho juntos, corríamos mucho juntos, y cuando corres se te genera en el cuerpo algo muy positivo que es endorfinas. Y las endorfinas lo que hacen es que te dan un buen estado atlético, cosa que hoy no tengo, te genera una autoestima muy alta digamos, y genera que todas las cosas que tenés que empezar a cuidarte cuando sos más grande, si corres, tenés como una inmunidad a eso. Y ahí nació la idea de poder contar y, digamos, aconsejar a la gente a que corrieran, a que disfrutaran de esto. Y salió algo que fue un libro que se llamó después de algún proceso que se llamó Contar Malvinas, que fue lo que nos permitió a Germán y a mí empezar a hablar del tema. Primero entre nosotros dos, cuando dijimos, che, ¿por qué no escribimos algo para que si nos morimos, nuestros hijos o nuestros amigos o nuestros padres puedan saber qué fue lo que vivimos? Y esto empezó como unas reuniones que teníamos entre nosotros dos. Y después sumamos a una persona que nos pareció importante sumar, que era un profesor de literatura, que además era psicólogo. Y lo que hacía era escucharnos y contenernos. Y esto que iba a ser un apunte para poder dejarle a nuestros, como decía, hijos o amigos, se fue convirtiendo, fue tomando color y se convirtió en un libro que creo que estamos por hacer en algún momento la tercera edición. O sea, tenemos más de 2000 libros dando vueltas, que hace que, sobre todo en estas fechas, mucha gente nos contacte y nos pregunte sobre cosas o nos diga lo bien que le hicieron algunas de las palabras que ponemos en el libro, algunas de las experiencias que compartimos. Entonces, esto que dice Germán, de 24 años sin hablar, después a mí me tocó en la vida venirme a vivir a Uruguay, donde hace más de 20 años que estoy, y aquí conocí otro grupo de gente que le pasó algo muy similar, que son los que se cayeron en el avión en los Andes, en Chile, que iban a jugar un partido de rugby y se cayeron, y los sobrevivientes, que son 14 sobrevivientes creo que son, durante muchísimo tiempo tampoco pudieron hablar. Entonces esto explica un poco esta manera de autodefensa, de no hablar del tema para no ponerte mal, pero es justamente todo lo contrario. Lo que fuimos haciendo con Germán fue acercándonos a testimonios de otros. En algún momento, además del libro, hicimos una fundación que yo desde acá participo muy poco, pero también hacía que algunos otros veteranos empezaran a contar. Y creo que después del libro lo que corona nuestra historia o nuestro cuento, no lo termina, pero le da un color infernal, es cuando nos vamos a las Malvinas a correr un maratón de 42 kilómetros junto con los ingleses. Y eso fue un proceso absolutamente sanador, como dentro de lo primero de empezar a hablar y de poder escribir, el tema de ir a Malvinas fue muy bueno. Al final yo me explayé demasiado porque quería entrar en este tema que es un gran tema, del de cómo se sienten muchos de los veteranos de guerra hasta el día de hoy con esta carga que sentimos que era perdimos la guerra y fuimos derrotados. En los últimos años, por suerte, hay como una reivindicación de esto y hay más espacio para poder hablar y contar, y que no fue una guerra de un gigante contra uno chico, que sí, pero hoy los libros de los ingleses hablan de el buen desempeño de las fuerzas argentinas, más allá de ser notoriamente inferiores en cuanto a capacidad. Por ahí vuelvo con vos, Germán. Sí, no, una cosita, porque por ahí en 45 minutos es muy difícil y nosotros podemos explayarnos en varias cosas, pero si nos podés guiar y más o menos llevarnos a qué es lo que más les interesa, quizás mejor, o si no seguimos, no sé.
como te parezca. Perfecto. Para eso, primero de todo, preguntarles si es que ustedes tienen algún inconveniente con que la charla esta se grabe y después la publiquemos en nuestras redes sociales. Eso me había olvidado de consultarlo. Ningún problema. Perfecto. Y después avisarle a los estudiantes que quien quiera preguntar o tenga alguna inquietud, que mande por el chat, así le cedemos la palabra. Y también pedirles a la mayoría que estén conectados que prendan las cámaras para que sea más personal la charla y que los expositores no sientan que están charlando frente a pantallas negras, que no es la idea y que por eso estamos todos acá involucrados en esto. Y para romper un poco el hielo, me gustaría a mí primero de todo preguntarles cómo valoran ustedes la decisión justamente del gobierno de embarcarse en guerra, ¿no? Un tema que muchas veces desde la posteridad fue cuestionada y a mí me interesaría saber cuál fue cómo es que lo ven al día de hoy esa cuestión, ¿no? Ahí creo que tenemos dos visiones distintas. Lo dejo a Germán, que cuente él cómo lo vivió y después sigo yo. Bueno, sí, una cosita. Los que manden preguntas por escrito, vos las lees y después nos las decís a nosotros, así por orden, por ahí. Claro, no, que pidan la palabra y que, bueno, ahí les vamos a dar el espacio para que pregunten. Okay. Bueno, y tu pregunta ahora es ¿qué pensamos nosotros cuando nos enteramos de la recuperación de las islas? Puntualmente, ¿cómo evaluaron ustedes la decisión del gobierno militar de embarcar en aquella guerra? En lo personal, ¿no? ¿Cómo lo vivieron y qué sienten al respecto, a menos desde cómo están parados hoy? Bueno, una cosa fue para mí hace 39 años atrás. Yo acababa de terminar el secundario. Yo terminé el colegio en noviembre y en febrero estaba en el ejército. Cuando yo me enteré y cuando mis compañeros del GADA 601 se enteraron esa mañana, era como que nos peleábamos por ir. Eso fue lo que se vivió en el GADA 601. Era un entusiasmo y un orgullo poder ir. Se lo digo porque a mí me quisieron bajar 2 veces del avión, porque había otro que tenía más derecho de ir y no ir y qué sé yo. Después tengo que reconocer que yo nunca, antes que empiece la guerra, evalué profundamente si eso estaba bien o estaba mal. Para mí era como si hubiese sido un gol de Argentina a los ingleses y vamos todavía que esto es nuestro y justo tengo el honor y la suerte de que me toca poder estar. Esa fue mi sensación hace 39 años atrás, ¿cierto? Después pasó lo que pasó y ahí, bueno, fueron cambiando las posturas. Dale, Esteban. Sí, bueno, porque decía que con Germán somos amigos hace 50 años y esta relación que tenemos hoy después de Malvinas hace que nuestra amistad sea una hermandad y que podamos hablar cosas que con otros no hablamos. Pero en algunos aspectos somos muy diferentes. Yo cuando me enteré el 2 de abril que Argentina recuperaba las Malvinas, me quería matar. ¿Por qué? Pues yo había hecho un año antes, en el 81, el servicio militar obligatorio de ese momento, y la verdad que no tenía ganas de volver al cuartel. Ni se me ocurría que íbamos a poder estar en las Malvinas. Nosotros, ¿no? El Regimiento 3. Yo ya había estado de baja, 2 de abril, euforia en la plaza, y digo, me quiero matar en esto. Yo ya había hecho el ingreso a la UCA para Administración de Empresas,
tenía toda la ilusión que pueden haber tenido ustedes hace muy poco de empezar la facultad, que es una etapa espectacular. Y de golpe me volvían a llamar para presentarme a mi cuartel en lo que yo entendía que era un acuartelamiento. Lo juntamos a todos los soldados viejos, Germán era mucho más joven, soldado nuevo, entonces nos metían ahí en el cuartel. Y así fue que, más allá de que no lo viví como esta euforia que cuenta Germán, día a día que pasaba, me parecía o me imaginaba que me iban a llamar para volver al servicio militar. Y así fue. El 9 de abril yo estaba en Olavarría, en un campo, y aparece mi viejo y me dice: Esteban, te llegó una carta de documento a la casa de tu abuela y dicen que tenés que presentarte al cuartel. Esto era un día 9 de abril. Bueno, no me queda otra que tomarme el bondi, volverme de Olavarría para Buenos Aires, juntarme con unos amigos y con mi novia y ir para el cuartel. Esto fue el 9. El 11 de abril, mis viejos que me iban a ir a visitar el domingo después de Semana Santa, iban a pasar por el cuartel a llevarme algo para comer y saludarme y todo, se enteran que yo ya estaba en Malvinas. Desde el sábado de Semana Santa ya estaba en las Islas Malvinas. Y la realidad es que es algo que ni se me ocurría, no se me cruzaba por la cabeza, pero hay otro punto en común con Germán, de los que sí hicimos los dos, y que muchas veces que hacemos estas reuniones o charlas nos preguntan, es que Germán 2 veces fue voluntario. Germán le pidió por favor a su jefe que lo pusiera a él en vez de a un compañero de él. Y a mí me pasó algo medio parecido. Cuando yo me presento el 9 de abril al cuartel en la noche, me presento a mi jefe, al sargento, y le digo: mi sargento, bueno, me presento, me dice: bueno, Pino, la sección está completa, ya está todo el cupo completo, así que hay que esperar. Pero los 52 soldados de la compañía C ya están en su lugar. Y ahí veo una escena que me conmovió, que fue un soldado, todo vestidito de verde, con su fusil, con su mochila, con todo, abrazado con la madre, y los dos llorando a mares. Y algo pasó adentro mío que fue lo que le pedí al sargento. Le digo: mi sargento, yo me cambio por este soldado, que es un soldado joven, es un soldado inexperto, y bueno, yo tengo más experiencia que él y tengo un año de colimba adentro. Y bueno, fue increíble, pero a los 2 minutos el sargento me dijo que sí, me mandó a cambiar a mí, y este soldado clase 63, más joven, se pudo ir, no, porque quedó en el cuartel, pero no fue a Malvinas. En eso de voluntario, después también escuchamos otras historias de gente que nosotros el servicio militar obligatorio te mandaba, pero hay muchos casos como el de Germán que lo bajaban del avión y pedía por favor subirse al avión otra vez. Volvés vos, Germán. No, creo que ya está. No sé si se entiende o si hay que aclarar algo que digan no. La verdad que la respuesta estuvo muy clara. Ahí felicita a Guido, tiene una pregunta, así que si querés Acá me estaba escribiendo Juanito, Juan Casanegra, perdóname, Guido, que me escribe el tercer veterano que no pudo estar hoy. Juanito acaba de salir de un COVID que lo golpeó bastante y me estaba escribiendo para que en nombre de él saludara. Perdóname la interrupción. Feli, fíjate que estás muteada. Si puedes. A ver ahí. El micrófono. Activarlo. A ver ahí. Creo que tiene un problema técnico. Si querés, Feli, yo hago una y después vas vos. Dale. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Tomás Ardanelli, el presidente del Centro de Estudiantes. Muchas gracias por estar con nosotros y perdón por los problemas técnicos del principio. Es un honor que estén acá y les quería preguntar un poco, viendo el lado que no se cuenta, ¿qué es lo que les dejó de bueno la experiencia de Malvinas en términos de cómo los ayudó tal vez a aprender algo o en el tema del forjar el carácter? ¿Qué es lo que, o hacer amistades? ¿Qué es lo mejor que les dejó la experiencia? Bueno, lo mejor, una palabra que estaba de moda, pero es absolutamente cierta, es esto de la resiliencia.
como yo contaba hace un ratito, yo ni me puse orgulloso cuando se recuperaron las Malvinas, ni me puse eufórico, sino todo lo contrario. Pero sí reconozco que el paso por esta experiencia me dio, en algunos casos, esto que decís vos, ¿no? La fortaleza del carácter, varias palabras como la palabra compromiso, cuando asumís algo tenés que estar y bueno, y en estos casos como la guerra, el compromiso con tus compañeros es algo que es clave, ¿sí? Tanto para vos, tus compañeros, como para los jefes, que es saber que cuando den una orden van a mandar adelante a los soldados y los soldados van a ir. Después decía la palabra resiliencia. Definitivamente creo que sí nos cambió la vida. Yo no sé cómo hubiera sido si no iba, porque eso no lo podemos saber. Pero definitivamente hay muchas circunstancias en la vida y a medida que vamos creciendo, cosas que nos pegan, que no te digo que las minimicemos, o hablo yo en primera persona, no te digo que las minimice, pero sí intento ponerlas en su lugar. Por la vida puede pasar por separaciones, divorcios, pérdida de laburo, la muerte de algún ser querido, y a medida que vamos creciendo, ninguno de nosotros es inmune a pasar por cada uno de estos procesos. Y creo que lo que me dio Malvinas, la experiencia de Malvinas, y los años que pasaron, es esta resiliencia a no relativizar todo, pero sí darle lugar o la importancia a las cosas. Y no preocuparme porque me fue mal en un parcial. Si me fue mal en un parcial, bueno, lo voy a dar de vuelta y lo voy a pegar. No conseguí el laburo que quería, bueno, no es que quiera simplificar todo, pero por algo será y voy a conseguir otro. Esto de levantarte cada vez que te caes, que suena a frase hecha, es absolutamente cierto, cosa que no necesariamente tenés que pasar por una guerra para aprenderlo. Pero bueno, yo creo que a mí me ayudó mucho eso. Bueno, a mí cuando hiciste esta pregunta, ¿qué es lo bueno que te dejó? A mí automáticamente me empieza a latir el corazón más rápido, ¿viste? Porque no sé bien, no lo sé bien. El otro día leía que la primer víctima cuando empieza una guerra es la verdad. Ahí cuando empieza la guerra, uno personalmente se blanquea al 100%. O sea, sos o un gran egoísta, o un gran héroe, o un gran cobarde, o sos un poco todo al 100%. Y ver la verdad tan rápido y tan de golpe, a mí me impactó mucho, me marcó mucho. Pero bueno, escuchándolo a Esteban, es verdad que uno viene acá, digamos que vuelve al continente, a la vida normal que tenía, y fracasos o cosas que uno sentía como un fracaso, ya no son más un fracaso. Yo diría que más que nada, a mí creo que eso me dejó, que siento que uno se puede levantar constantemente y hacer las cosas mejor, ¿no es cierto? No sé si se entiende, pero bueno, yo más o menos lo siento así. Pasando a la siguiente pregunta, Pedro, ¿querés desmutearte y hacerla? A ver si puedes hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí? Sí. Primero, agradecerles por su servicio. Las palabras que tuvieron para con nosotros, a mí por lo menos me llenan, me gusta saber que hay argentinos que sean capaces de defender así su país. Y la pregunta que tengo para ustedes es,
más que nada cómo fue el momento de entrar en combate, las condiciones en las que estaban ustedes allá, cómo fue la experiencia capaz emocional una vez entrando ahí. Bueno, te digo, pueden ser muchas respuestas en esto, pero yo te cuento o les cuento mi experiencia del primer día que entramos en combate. Como bien decía Germán al principio, cuando nos llaman a los cuarteles para reincorporarnos, o a Germán lo llaman para decir que se va a Malvinas, ni se nos ocurría que iba a haber una guerra. O sea, pasan desde la fecha que se recuperan las Malvinas hasta que llegamos nosotros y hasta el 30 de abril, es una etapa como que estás haciendo el servicio militar en un lugar que desde que somos chicos nos enseñan en el colegio que las Islas Malvinas son argentinas y las Islas Malvinas son espectacularmente lindas. Entonces estás en un lugar mientras no había posibilidad de guerra, porque además nos decían que los ingleses no iban a venir porque eran todos drogadictos y porque estaban muy lejos y no iban a llegar, etcétera, etcétera. Nosotros estamos viviendo, no te digo de picnic o camping, porque no era tan así, porque seguíamos bajo la tutela de nuestros superiores del ejército, pero la pasábamos bien, comíamos 2, 3 veces por día, por ahí teníamos alguna práctica de combate, pero todo era muy, muy en chiste. La prueba está que nos mandaron a hacer nuestras trincheras o pozos de zorro, y como el piso allá tiene muchas rocas y tiene mucha humedad, hasta el 30 de abril mi pozo de zorro tenía 20 centímetros de profundidad, y solo metíamos las patas y dormíamos en las carpas. Esa noche me toca hacer, la noche del 30 de abril al 1 de mayo, me toca hacer la guardia, que nos tocaba todas las noches, teníamos 2 horas de guardia cada uno, que era recorrer las carpas de nuestros compañeros de nuestra sección para cuidar del potencial ataque enemigo. Sí. Todos caminábamos, no veíamos nada, porque hace muchísimo frío en Malvinas, hay muchísimo viento y es absolutamente oscuro, no se ve nada de nada, y además hay niebla. Entonces, bueno, transitábamos esas 2 horas tratando de que pasaran lo más rápido posible, tener el menor frío posible y volver a hacer el relevo y meternos en la carpa a esperar que se fuera el relevo a hacer la guardia. Y ahí me pasa que en tipo 4:30 de la mañana, yo estaba caminando y digo, hacía un frío terrible ya en abril, eso va recrudeciendo después a medida que se avanza hasta junio, pero le digo a mi compañero de carpa, le digo, Cabral, me meto en la carpa porque tengo un frío de cagarme, no puedo más, y nos hacemos un té y hacemos algo calentito. Me dice, no, nos van a descubrir, no, dale, Cabral, abrí. Bueno, entré a la carpa, prendimos una pastillita de alcohol, hicimos un té, yo ya me había sacado las botas, los borseguíes, me los había aflojado, todo el correaje es todo lo que tenés, la carga, el fusil, etcétera, lo había dejado a un costado, y de golpe un estruendo impresionante, pero inimaginable para quien no lo vivió, y al segundo otro, y ahí empiezan a decir, soldado Pino, el parte. Claro, yo tuve que salir como pude de la carpa, atarme los borcegos como podía, y agarrar el fusil, y ahí miro para Puerto Argentino y no puedo creer lo que estoy viendo, que es una bola de fuego, este bombazo que había escuchado unos minutos antes, y enseguida otro bombazo y otro bombazo, y así fue el comienzo de la guerra. Algo impresionante, por eso que yo les digo que empezó a las 4:50 de la mañana, duró hasta el mediodía, y veíamos los barcos ingleses y veíamos los aviones que atacaban y tirábamos contra ellos y nos tiraban a nosotros, y no podíamos creer que de la noche a la mañana entrábamos en guerra. Entonces, esa sensación, que no sé si responde la pregunta, es lo que me salió contestar rápido, que es, ¿cómo nos dimos cuenta? Bueno, a partir de ese 1 de mayo, del primer ataque aéreo, y que los barcos empiezan a hacer el ablandamiento mediante la artillería, es como que la película cambia completamente de ese camping o nos quedamos unos meses como mucho y después viene el relevo y tenemos cosas para contar, y además haber estado en las Malvinas, y ahí empezó la guerra. Y del 1 de mayo al 14 de junio, sistemáticamente, día a día, todo eso se agravaban los bombardeos, cada vez había más combates, cada vez hacía más frío porque llega el invierno, y en Malvinas llueve todos los días y ya dormíamos en los pozos. El pozo que el 30 de abril medía 30 centímetros, el 1 de mayo al mediodía medía 1 metro. Ahí te das cuenta la fortaleza que
no había nada que se nos opusiera a hacer un pozo. Teníamos tanto miedo en lo que veíamos ahí, los barcos de frente, los aviones bombardeando, que convertimos eso en realmente una trinchera, o lo parecido a eso. Y a partir de ahí, como les decía, más frío, más humedad, más nos mojamos, más miedo, porque hasta el momento no habíamos tenido miedo, y empieza más hambre también, porque todos los días llegaba lo que llamaban la morocha, que era un camión que te traía la comida, y a partir del 1 de mayo empieza a llegar mucho menos, porque justamente por los bombardeos. Y ese fue mi clic en, estamos de camping a empezó la guerra. Vos, Germán, lo viviste más cercano, pero las bombas te las tiraban a vos. Sí, nosotros los artilleros llamamos que ese fue nuestro bautismo de fuego. Yo estaba de guardia en las afueras de la ciudad, cerca del cuartel de los Royal Marine, también a esa hora de la madrugada. Estaba como empezando a amanecer y yo tenía enfrente una entrada del mar y como un morro al frente y el agua que entra por esa colina. Y nada, yo estaba de guardia, por supuesto, también, como si estuviese en Mar del Plata, porque no tenía para nada la conciencia de lo que iba a pasar. Y de repente veo pasar 2 aviones, son los Sea Harrier, a una altura muy baja, o sea, yo los podía ver perfectamente, por supuesto que pasaban a toda velocidad, y tirando, pum, 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 tirando hacia adelante. Yo no atiné ni a correr, ni a buscar a alguien, ni a despertar a nadie. Me quedé como petrificado y automáticamente empiezo a sentir las baterías delgadas, pum, 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 contraatacando a los aviones que estaban tirando a la pista. Y bueno, en segundos estaban todos arriba, todos afuera, y enseguida empezaron como a festejar, a gritar los suboficiales y oficiales, fue el teniente Barry, el teniente Barry era un teniente que estaba en el GADA, los que manejaban las baterías de tiro eran los oficiales, que estaban dentro como de un contenedor con una especie de radar, donde ellos apuntaban desde ahí adentro y los cañones afuera, y vamos Barry, carajo, viva la patria, hijos de puta, pum, 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 pum. Arrancó así. Eso fue el 1 de mayo. El 2 de mayo hunden el crucero General Belgrano. Cuando nos dan esa información, yo recuerdo un silencio tan grande en la isla que creo que no escuché, pero ni el ruido del viento, ni un pájaro, nadie, que fue un golpe anímico durísimo para nosotros. El 2 de mayo, y ahí empezaron los bombardeos hacia la pista donde estábamos nosotros, más que por los aviones, por los barcos. Y sí, como dijo Esteban, si habíamos cavado 20 centímetros, cavamos 1 metro, no se podía cavar mucho, y a partir de ahí cambió todo. Lo loco de esto que contamos es, imagínense ustedes hoy que les pase algo así, y yo me lo sigo planteando porque no me siento que realmente lo haya vivido yo, me sigue costando poner mi carne propia, que lo cuento como un relato con esta tranquilidad, cuando la realidad es lo que vivís en ese momento es una locura, en un país que, como creo que era Octavio que decía más temprano, de 1800 y pico no entraba en guerra, o sea, era impensable, hasta hace 12 horas estábamos en una tranquilidad, una calma chicha, pero con un buen cuento de, mira, una experiencia más en la vida. Me llevaron a Malvinas, me vistieron de verde, todo. Sueño de película. Pero la verdad que vivís una película. Y no podés creer, y me sigue costando hoy, creo que a Germán también, a pesar de haber hecho todo este proceso de escribirlo, de hablarlo, de psicoanalizarlo y todo, de la locura. Porque cuando el relato no lo hago yo, si no lo hace Germán, a mí me pasa eso, que entiendo lo que vivió él y lo creo y lo vivo. Y cuando lo cuento yo, no, es como que lo cuento en tercera persona.
Nos pasó en las islas, estando allá. Me acuerdo que un día salimos a recorrer y lo que hacíamos era recorrer. Yo salía y conocía los lugares donde estuvo combatiendo Germán y él los míos. Y un día nos metimos en Puerto Argentino, que era de los últimos días de combate, y ahí Germán me muestra cómo desde una ventana lo miraban los kelpers, no los ingleses, sino los kelpers de las islas, isleños, y él me relataba con el fusil, que no lo tenía, porque era imaginario, estaba con las manos así, y fue un relato de 45 minutos, pero de locos. No podés creer lo que te está contando. Y en ese momento lo estaba viviendo. Y sigue siendo parte de esto, de qué loco estar tranquilo haciendo una guardia, que pensás que estás en Mar del Plata y de golpe ves 2 aviones que son impresionantes. Además, volaban muy, muy bajo. Y también tuve esa experiencia de que me tiraran. Que no podés creer que un avión, como en la película, está bajando así y tira con las ametralladoras y te está tirando a vos. No, es increíble. Y eso fue 12 horas de diferencia entre nos fuimos a dormir el 30 de abril y nos despertamos en esa madrugada, él en su puesto y yo en el mío de guardia, a vivir eso, que era total película. Les agradezco mucho por la respuesta a esta pregunta y de paso le cedo la palabra a Guillermo de la Torre, que creo que quería hacer consultarles algo a ustedes. Sí. Yo les quería preguntar, disculpen que estoy afónico, les quería preguntar si qué fue lo que pensaron cuando les dijeron que perdieron la guerra y que tienen que volver a casa. Y la segunda pregunta es, ¿sienten que incluso hasta el día de hoy el pueblo argentino es, en líneas generales, mal agradecido con ustedes? Dale vos, Germán. Bueno, a mí me avisaron en la madrugada, la mañana, digamos, del 14 de junio, y se acabó. Me dijeron, se acabó, se terminó, perdimos, vamos a entregar nuestras armas. Y yo ahí, lo que sentí, perfecto, que me acuerdo, es por una mitad de mi cuerpo una tristeza terrible, porque yo no pensé que íbamos a perder. Y por el otro lado, una alegría muy importante porque dije, bueno, voy a volver. Y después ahí vi reacciones de los soldados que estaban conmigo. Vi soldados llorar porque no querían que en realidad no es que no querían que termine, no querían que termine así. Vi soldados esconderse con una ametralladora para esperarlos arriba de un lugar y no rendirse. Y después, bueno, vi también otras, nada, con gente más tranquila. Pero, por supuesto, no pasó que nos motinamos en contra de eso para nada. Se aceptó perfectamente y se sufrió lo que había que sufrir. Eso te diría que, si querés, después que Esteban cuente y después volvemos a lo que pienso de la sociedad más que del pueblo, porque nosotros éramos pueblo también allá, y yo allá vi un pueblo que se comportó muy bien, porque nosotros estábamos armados, nerviosos, tomamos una ciudad y prácticamente no hubo ningún desmán, ni violaciones, ni abuso, cosas que pasan en la guerra. Uno dice, las tiene que aclarar, pero son cosas que ustedes que están estudiando, en la guerra pasan las peores cosas. Bueno, acá yo vi un pueblo obedecer las órdenes que tenía que obedecer y no desmadrarse, digamos. Pero bueno, ahí me fui un poco. Después... Sí, pero en esto que decís, Germán, nadie tenía ganas ni de rendirse,
todos teníamos ganas de volver en algún momento, pero el impacto cuando te dicen, primero que nos replegamos hacia la ciudad para el último combate, y después cuando te dicen que te rendís, y vos decís, ahora, de golpe, así, de un minuto para otro, todo el frío que pasé, todo el hambre que pasé, todo el miedo, toda esta incertidumbre terminó, es un palazo fuertísimo. Y a eso, si le sumás algo que es terriblemente doloroso y creo que solo el que lo vive lo puede llegar a entender, es la entrega del armamento, la entrega de tus cascos, la entrega de todo, y pasás a ser prisionero de guerra. O, como decía antes, qué loco decir prisionero de guerra. Bueno, durante varios días fuimos prisioneros de guerra ahí con los ingleses, con distintos tipos de experiencias, porque, como dice bien Germán, en las guerras pasan de todo. La verdad que nos comportamos, o nuestros jefes nos hicieron comportar muy bien, incluso no podíamos cazar ovejas, estábamos muertos de hambre, no podíamos cazar ovejas porque era propiedad de los isleños, pero a donde quería ir es este fuertísimo impacto de ser prisionero de guerra, y cuando vas a subir al barco te sacan los cordones y el cinturón para que no te ahorques o no los mates, ¿no? Realmente son cosas que cada tanto que charlamos con Germán, siguen saliendo cositas, siguen saliendo. Por eso estas charlas a nosotros nos encanta darlas, uno para dar el testimonio de Malvinas y otro porque nos sigue haciendo bien el recordar determinadas cosas. Y creo que Germán iba para ahí, te la devuelvo, es el paso del tiempo te hace ver esto de otra manera. Esto de la sociedad que logramos allá, con mucho respeto a lo que era ajeno, entre comillas, porque era de los helpers, a la sociedad cuando volvimos para acá, que primero de mano de los militares, que nos escondieron, y como les contaba más al principio, nos pusieron ropas nuevas y nos dijeron que no debíamos contar lo que habíamos vivido porque no hacía bien al país, pero todo eso firmado, es decir, si no tenías, no me acuerdo si era corte marcial, teníamos miedo también. Volvimos y esa alegría de volver nunca se completó hasta mucho tiempo después. Bueno, y la otra parte de la pregunta era con respecto a la sociedad y el recibimiento y qué opinión tenemos un poco de la sociedad. Si no me equivoco, era así. ¿Era así, Esteban? Sí, era así, pues sí, por ahí sí. Era así. Bueno, yo estuve peleado con la sociedad, 24 años. Yo nunca hablé con la sociedad. Durante 24 años, yo, para que se den una idea, tengo 6 hermanos. Una hermana mía estuvo 3 años de novia, desde el año 83 al año 86. Con una persona que iba al colegio Champañá, con el Chama Mentasti. Yo me hice amigo del Chama y jugábamos al fútbol y fui a jugar a San Carlos. Él me llevó a jugar a un equipo de rugby que él jugaba en San Carlos. Fui a San Carlos, estuve un año ahí. Bueno, todo bien. En el año 2007, bueno, él se peleó con mi hermana en el 86. En el 2000, de vez en cuando lo veía. En el 2007 nos vamos a correr el maratón de Malvinas. Éramos los primeros veteranos de guerra en ir a correr allá, con Esteban y con Marcelo Vallejos. Y estamos ahí y nos hace una nota del diario Clarín. Y salimos en el diario Clarín, en la tapa. Me llama por teléfono el Chama Mentasti y me dice: Germán, estoy muy ofendido, muy mal, qué sé yo. ¿Cómo puede ser que nosotros éramos tan amigos y yo nunca me enteré que vos estuviste en las Malvinas? Entonces, bueno, yo le digo, yo no lo podía hablar, y se ve que mi familia tampoco, porque mi hermana nunca te lo contó. A lo que voy es, yo estuve peleado con la sociedad y que me di cuenta que fue al pedo, porque la sociedad tampoco estaba preparada, la sociedad tampoco sabía lo que había pasado. Uno desde acá, más tranquilo, hubiese querido que ganemos y festejar, y eso no pasó, y
a mí no me sirvió. Por supuesto que ese silencio hizo un daño terrible, hizo un daño en nosotros muy grande, y en la sociedad un poco también, pero ya hace como 10 años que ya terminó eso, ya la sociedad se amigó, ya la sociedad pasan estas cosas que están pasando ahora, que ustedes nos llaman. Yo lo veo así. Sí, lo de la sociedad que decís es así, y el cuento del Chama Mentasti, para mí, sigue sorprendiéndome, que esto es lo que nos pasaba. No podíamos hablar del tema, pero con nadie. Pero con Germán salíamos los fines de semana con nuestras novias o amigas y no lo hablábamos. De vez en cuando nos decíamos, che, algún día tenemos que contarnos cómo lo viviste. Habíamos estado en una guerra, 2 amigos y 10.000 argentinos. No era un tema que hablaba con todo el mundo. Y que no lo hubiera hablado con el amigo, que era el novio de su hermana durante 3 años, te refleja o te muestra claramente no se habla de esto. Y que las familias nos respetaban y nadie nos preguntaba nada. El proceso, como les contaba antes, de empezar a escribir algo para que quedara algún testimonio nuestro que después se convierte en libro, hace algo que todavía no terminamos nunca, que es un segundo libro, que era no solo nuestro relato y ampliado, parte de esto era cómo vivimos, no durante la guerra, sino de la posguerra, pero además le preguntábamos a nuestros familiares y amigos qué habían sentido, cómo habían vivido ellos esto. Y yo me acuerdo cuando leí lo que escribieron mis viejos, mi hermano más grande y algún amigo, yo no podía parar de llorar, de ver lo que habían sufrido en el continente, acá. Sí. Surrealista. No podés creer que habían vivido todo esto, pero tampoco se lo habíamos preguntado nunca. Era algo que no se hablaba y ahora últimamente sí se habla cada vez más, y por suerte, porque hay muchos combatientes, ya tenemos 58 años, algunos tienen más, pues eran oficiales y suboficiales, que nos vamos muriendo. Es decir, más allá de que dicen que hay, y es cierto, que hubo muchos suicidios de gente que no se pudo recomponer, también es cierto que mucha gente no se pudo recomponer y hoy es drogadicto o alcohólico o no laburan, y toda esa gente merece ese reconocimiento. Yo creo que hace un par de años atrás se hizo el primer desfile de Malvinas, de los que fuimos a Malvinas, que fue algo realmente espectacular, muy emocionante, y entiendo que para el año que viene, 2 de abril de 40 años, algo más va a haber. Pero lo que decía, le estaba leyendo hoy un artículo, no me acuerdo si en Infobae o en La Nación, algún veterano que decía, apúrense porque nos vamos a ir muriendo. Sí, y es cierto, y esto de la sociedad que comenta Germán, es la sociedad, parte de este proceso de desmalvinización, como se llamó en ese momento, de parte de los militares, tuvo mucho éxito, porque no se habló del tema Malvinas. Hace unos años que se empieza a reivindicar. ¿Alguna otra pregunta? Primero todo agradecerles por la sinceridad de este relato que nos están dando. Creo que todos los que estamos acá escuchando nos emociona un montón. Y bueno, para seguir, le paso la palabra a Iván, que tenía otra pregunta. Y después vemos si podemos conectar con Franco, que me había llegado que tenía problemas de conexión. No sé si estás acá, Iván. Bueno, justo acá Franco escribió la pregunta, así que pasamos a la de Franco nuevamente, que dice: un placer y agradecido de poder escucharlos hoy. Quería preguntarles cómo fue su relación con sus superiores en las islas, ya que ciertos sectores construyeron un discurso crítico hacia ese aspecto, comentando maltratos y abusos. Quería saber qué tanto de verdad hay en ello. Yo creo que hay mucho más ruido de lo que fue real. En mi caso, tenés muchos jefes. Yo tenía un general, después un teniente coronel, después un capitán, después un sargento, un cabo primero. Yo solo tuve problemas con uno, que cuando puedo hablo mal de él, que era el capitán Varela, que me pareció un gran hijo de puta, con todas las letras. Cada vez que puedo, lo digo. Con los años voy leyendo y dicen que el odio solo vuelve a uno, es decir, no, si le estás dando importancia al otro en odiarlo.
pero después hubo mucho ruido en cuanto a maltrato, y la realidad es que no fue muy diferente a lo que era el trato en la colimba, que es un trato de ejército, no era en la facultad o en el colegio, es ejército. Y los jefes tienen que ser rigurosos. Pero bueno, yo no me llevé un gran ejemplo en las islas de mi jefe más cercano. Pero hay alguien que nombra todo el tiempo Germán, que se llama Lamadrid, que es el coronel Lamadrid, que es el típico jefe de la película que querés tener. Y así como Lamadrid estuvo Gómez Centurión, y así como Gómez Centurión estuvo el teniente Esteban, y así como el coronel Arias, que lo tuvo Germán, y ahí te lo paso a vos, porque creo que, de vuelta, viste que se dice que siempre hay dos bibliotecas. Bueno, hay mucho más que dos bibliotecas, hay 10.000. Ahí fuimos 10.000 soldados argentinos que vivieron 10.000 realidades distintas. Pero hay mucho, se hace mucho de parte de algunos veteranos de guerra que buscan fines políticos o económicos de hacer esto, de politizar y, digamos, poner esto como si fuera la dictadura y la guerra contra la subversión y las madres de Plaza de Mayo. No es tan así. Germán, te escucho. Bueno, yo sufrí varias cosas, pero yo lo que vi es igual que en la vida. Jefes buenos, jefes muy buenos, jefes no tan buenos, soldados muy buenos y soldados por ahí no tan buenos. No vi abusos, así de abuso de violentos y cosas, no las vi, dentro de donde estaba yo no las vi. Pero bueno, vi jefes muy buenos, mi jefe, por ejemplo, el teniente coronel Arias, después salió en libros ingleses, la defensa programada por él. Yo lo veía a él prácticamente no dormía, iba a todos lados, ponía el cuerpo en todos lados, y para nosotros era, imagínense, verlo a él era como ver a un guía no solo militar, sino hasta espiritual y moral, porque yo después hablando con él ya murió, él me decía que a él le angustiaba mucho, porque de repente cuando él iba caminando, veía las caras nuestras, mirándolo, claro, como tratando de que nos dé alguna indicación, alguna respuesta de algo. Pero era una persona que si te decía, tirate de cabeza ahí, nosotros lo hacíamos porque lo vi llorar cuando nos rendimos. Y para mí, verlo llorar a él, yo era chico y él tendría 40 y pico de años, era impactante. Pero bueno, yo lo que veo que el que se comportó como se tenía que comportar en esos momentos tan difíciles, hoy corre con una ventaja de vida superior, pero 10 veces al que por ahí no se pudo comportar como debía. Porque eso se paga como todas las cosas. Las cosas que ustedes, nosotros hacemos mal, siempre vuelve. Acá vuelve con más violencia, porque es todo más violento. Así que sí, yo tenía algunas broncas con algunos, pero bueno, hoy disfruto de lo que vi, de los buenos, digamos, de los valientes, yo lo vi. Y la verdad que lo disfruto, lo uso de ejemplo, me ayuda mucho haber visto gente que se la jugaba por la bandera, ¿no? Ahí Franco les pone muchísimas gracias por la respuesta y por lo que hicieron en las citas. Y para seguir con estas preguntas, no sé si Iván me estás escuchando y puedes hablar. No vamos con la pregunta mientras de Bautista Manolisi. Lo
Sí les pido a los chicos, por favor, que para evitar estos problemas con el tema de las preguntas, que la escriban directamente en el chat y última yo las voy leyendo. No sé si Bautista, Manlí, si me escuchás y puedes... Ah, genial, perfecto. Yo quería preguntarles cómo fue la relación que establecieron con los habitantes de la isla cuando llegaron y durante el tiempo que estuvieron allá. Bueno, yo te digo, nosotros llegamos, el contacto con el pueblo fue pasar por ahí y nos fuimos a un monte a 8 kilómetros. Hasta que no volvimos, el 14 de junio, cuando nos rendimos, jamás los vimos a los ingleses. También ahí hay de todo tipo de cuentos. Sí tengo el testimonio de, yo era ayudante de ametralladora y además había otro ayudante más, que en un momento que tuvimos una disputa en la trinchera entre los tres que éramos, lo echamos del pozo y el tipo se fue a vivir al pueblo. Lo echamos del pozo literalmente, increíblemente, nadie nos preguntó nada. Se fue y estuvo viviendo con los Kelpers como 20 días, comiendo con ellos, durmiendo en una casa, lo mejor. También sí, cuando nos veníamos rindiendo y llegábamos de un monte hacia la capital, hacia el puerto argentino, de golpe escuchábamos disparos de calibre 22, que después lo pude verificar con otros, que es los ingleses nos tiraban, los ingleses no, perdón, los kelpers. Y es muy diferente el sonido de una bala 22 a el de una de 7.62, que era el fusil o el armamento que teníamos. Pero entonces hubo ingleses, hubo kelpers que hicieron de espías, porque nunca les limitaron la movilidad. Entonces, algunos se iban en su auto, se iban a un cerro y desde ahí mandaban información a los ingleses. Información que la veíamos, de noche nosotros veíamos como es tan oscura la noche que cuando había como en clave Morse, luces, flashes que estaban comunicando, estaban desde las islas comunicándole a los barcos dónde estábamos nosotros. Pero eso es, algunos, yo creo que la enorme mayoría vivieron esto como un sufrimiento total, que vienen porque en realidad los invadimos en la cabeza de ellos y les cagamos la vida durante 74 días y más. Hoy creo que deberían estar un poquito más contentos porque las Malvinas tomó un lugar geopolítico, económico, etcétera, etcétera, que cuando fuimos con Germán hace 10 años, el nivel de vida de los kelpers evolucionó muchísimo. Pero bueno, la pregunta, durante el conflicto, te diría que no pasó mucho, yo no tuve contacto. Por lo poco que pude leer, hubo algunos que hicieron de espías, y se contactaban con los barcos ingleses y cuando desembarcaron también. Y hubo algún caso curioso de un kelper que terminó nacionalizándose argentino. No me sale el nombre ahora, pero ya me va a salir. Murió hace muy poco, pero el tipo terminó viviendo en Argentina, obviamente con DNI argentino. Bueno, sí, yo tuve un contacto porque yo estaba cerca de la ciudad, entonces los veía pasar, pero bueno, nada, no había ningún tipo de relación, nadie le decía nada, tampoco salían mucho. Es verdad que nosotros una vez estábamos acomodando un pedazo de pista de aterrizaje de aluminio, un pedazo suelto que habíamos, no sé, lo teníamos que traer y llevarlo a un lugar caminando, ¿no? Entre varios. Y de repente sentíamos ping, 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 como que nos tiraban con un 22. Entonces paramos, miramos y decíamos, bueno, debe ser esa casa. Nos están tirando de esa casa. Entonces había un oficial y nos dice, nada, no hagan caso, tenemos que seguir, no, por el tratado de no sé cuánto, no podemos entrar a ninguna casa, pero nos están tirando. Bueno. Y me acuerdo que seguíamos trabajando, moviendo ese pedazo de pista y sentíamos los disparos, pero por supuesto no le pegaba a ninguno y tampoco era que picaban cerca. No, al final lo tomamos como una broma, pero yo una vez estaba parado en la calle con 2 soldados más y por primera vez se me acerca una señora que tendría 70 años, peticita, con un impermeable, todo tapado, y no se le veían las manos. Era como que
tenía las manos como si tuviese cortado y las manos adentro, no se veía ni como bolsillo, digamos. Entonces me empieza a hablar en inglés, se me acerca y yo no entendía lo que decía, no entendía. Y ella hablaba en inglés y de repente decía, bomb, bomb. Y no entendía, pero yo de repente me asusté. Me agarró miedo y me imaginé que ella adentro del impermeable tenía un arma. Entonces le puse el fusil en el pecho y le dije, no le dije nada, pero se lo puse sin tocarla, pero a unos centímetros, y ella no se iba, no se asustó. Yo no sé si fueron 3 minutos o 2 segundos, hasta que se dio vuelta y se fue. Pero bueno, por suerte se dio vuelta y se fue. Fue el único contacto que tuve con un kelper. Después Juan Casanegra, que no participó hoy, tuvo algún contacto, porque de eso hay testimonio en las islas. En las islas hay un museo de todo el armamento, las latas donde estaba la comida, está muy, muy bueno. Lo gracioso que hay cartas del soldado argentino que le mandaba, de los estudiantes de escuelas y colegios que le mandaban al soldado argentino, con una barra de chocolate, que deben conocer el cuento. ¿Y qué encontramos con Germán? Porque Juan no fue a las islas con nosotros. Una carta de Juan, escribiendo en una kelper a que por favor, que no lo vieran ningún jefe de él, porque lo iban a meter preso, que por favor le compraran un mantecol y unos subus en el único supermercado que hay ahí. Y eso, bueno, lo gastamos siempre con eso, en un inglés muy básico. Está esa carta ahí en el Museo de Malvinas, impresionante. Y obviamente que sí, le compró, no había ni mantecol ni subus, pero no le compró nada. Ah, no le compró. No, se fue con la plata. Bueno, pasamos ahora a la siguiente pregunta que la hace Martín Guzmán y dice lo siguiente, que antes que nada quiere agradecer por el tiempo y hablar de esto con nosotros. Y su pregunta es si se guardan o guardaron alguna opinión sobre Galtieri y Margaret Thatcher, dos personajes que quizá son fáciles de vivenciar en los libros de historia y no tanto desde la perspectiva de un excombatiente. ¿Qué te puedo decir? Más allá de que tengo que detestarlo Galtieri, el otro día veía una película y decís, qué bárbaro, cómo salían al balcón y la gente los aplaudía. Y de la Thatcher fui hace unos años a ver la película de la Thatcher y la verdad, impresionante. Eso de la Dama de Hierro es la Dama de Hierro, y si te pones del lado argentino decís que vieja hija de puta, pero si te pones del lado inglés, impresionante. Lo que sí es cierto es que los dos estaban viviendo un momento económico y social dentro de sus gobiernos muy flojo, y a los dos le vino muy bien. Si el que ganaba, perpetuaba. Galtieri se la tiró para esto, le salió mal. La Thatcher, que estaba tan mal como Galtieri dentro del país, se quedó 10 años más. Impresionante. No olvidemos nunca que siguen siendo, creo, la segunda potencia del mundo. Si nosotros, por más o menos bien que tuviéramos equipados, armados, etcétera, y entrenados, nada que ver con un país que nunca está en guerra, con uno que vive en guerra, segunda potencia del mundo y aliado con los Estados Unidos, que hoy está comprobado eso. Porque hay momentos que se firmaban documentos que eran secretos de guerra y no se podía hablar. Hoy está clarísimo que los Estados Unidos apoyaron a Inglaterra y que Chile también. No, yo con lo que pienso de Galtieri, que mal que la organizó. Creo que estratégicamente me parece que la organizó muy mal. Y de Thatcher, nada, ella hizo lo suyo. Son violentos. A mí una psiquiatra inglesa que tenía un pariente que había peleado de piloto en la Segunda Guerra Mundial,
un día charlando acá en Buenos Aires me dijo, a vos no te quepa la menor duda que si se complicaba, ellos iban a atacar cualquier lugar de Argentina, pero no se iban a quedar quietos, no se iban a conformar. O sea que son violentos, son muy violentos. Y bueno, son violentos, conquistadores. No son como somos nosotros, me parece. Eso es lo que pienso de Thatcher. Bueno, vamos con la anteúltima pregunta de Iñaki, que dice, de todo les agradece por el sacrificio que hicieron en las islas y preguntarles si es cierto que en la guerra hubieron gurkas nepalíes o es un mito. Muchas gracias. Hubo gurkas, el mito de los gurkas era que te cortaban las orejas, te mataban y el trofeo de ellos eran las orejas. Son terribles luchadores, son nepaleses que pelean por la corona británica hace cientos de años, son excelentes profesionales y por suerte no tuvimos contacto con ellos. En la noche que iban a atacar el monte donde estoy yo, por mal tiempo y porque estaban cansados, no atacaron, se comieron un bombardeo nuestro importante, y todo esto que siempre tuvimos la duda si era así o no era así, como nos habían contado, tuvimos el honor con Germán de compartir una charla de este tipo con el jefe de los gurkas, que era un inglés, no era gurka, y ahí nos contó la verdadera historia de lo que son los gurkas, lo profesionales que son, pero no entraron en combate. Si hubieran entrado en combate hubiera sido un poquito más difícil. Y con Mike, que es este personaje, Mike Sears se llama, estuvimos en contacto anteayer con Germán y Juan, porque es alguien con quien seguimos manteniendo un diálogo y un vínculo. El tipo está sacando su tercer libro sobre las Malvinas, entonces nos estaba haciendo preguntas de qué posiciones estábamos ocupando nosotros en la noche del 13 al 14 de junio, pues eso. Pero en concreto la pregunta es, sí existieron, no entraron en combate, no murió ningún gurka, sí quedaron 8 heridos en este bombardeo que te estoy diciendo, que era la última noche donde iban a atacar el Monte Williams, que era donde estábamos nosotros. Sí, yo tuve la oportunidad de ver a 2 gurkas, pero yo ya estaba prisionero, ya era prisionero inglés, y ellos me sacaban a la mañana a trabajar, a limpiar un poco la ciudad, y a la noche me volvían a encerrar. O en una de esas salidas, un gurka se nos acercó, un uniforme espectacular, sí, aspecto nepalés, con una especie de cuchillo, daga larga, tenía. No me acuerdo qué nos dijo, nos señaló un poco con el cuchillo, pero nada de violento ni nada de eso. Y es bueno para contar también que Mike Siever, que era teniente en ese momento, inglés y jefe de los gurkas, él cuando volvió, porque él estuvo acá en Argentina, nosotros estuvimos con él cuando volvió a Inglaterra, la pasó muy mal, pero muy mal. También sintió el no contacto con la sociedad o el mal contacto con la sociedad. Tuvo 2 intentos de suicidio, y él era el jefe de los gurkas, era un gran oficial. Ese fue mi contacto con ellos. Ahora sí hacemos la anteúltima pregunta, que era una que había quedado colgada de Iván, que, bueno, la primera creo que se fue respondiendo a lo largo de la charla, que es qué se siente ir a pelear contra un país como Reino Unido. Y la segunda, que estaría mejor hacerle énfasis, que es qué se siente ser prisionero de guerra. Prisionero de guerra es humillante hasta que pasamos ahí, como decía Germán recién, estuvimos 3, 4 días ayudando a limpiar la ciudad. Y vos decís, ¿qué es limpiar la ciudad? Ustedes no se pueden imaginar el quilombo que era la ciudad. Imágenes, si pueden verlas en YouTube, búsquenlas, porque las imágenes son impresionantes de lo que
lo que fue eso. Ese es un escenario de guerra. Bueno, nos mandaron a hacer eso. El trato, como contábamos, era del que te tiene prisionero a vos, y además después nos metían en unos galpones a la noche y nos encerraban y quedábamos ahí y nunca sabíamos si al día siguiente nos iban a matar, hasta que nos subimos 4 días después a los barcos ingleses que nos traen de vuelta a la Argentina. Y ahí el trato, por lo menos yo en lo personal, me parece que cambió. Fue mucho más de, nos dieron de comer, algunos se pudieron bañar, que yo particularmente tuve 74 días sin bañarme, porque no tuve la posibilidad de bañarme en las islas. Imagínense el olor de nosotros, 2.000 tipos adentro de un barco, en un comedor del barco, y los ingleses que estaban impecables. Pero bueno, la anécdota es que ahí tuvimos un buen trato, pero incluso tuvimos la avivada de robarle una boina a un oficial inglés. Se armó un quilombo ese día impresionante. Una de las noches le desaparece la boina a un soldado inglés. Éramos uno de nosotros, 1996 piolas argentinos, que se nos ocurrió robarle la boina. Después, por suerte apareció, porque ya se iba poniendo un poquito más pesado el clima. Pero prisionero, hay como 2 etapas. La prisionero en las islas, con todo el sufrimiento de la derrota, la entrega de las armas, que sentís esa falta de dignidad y que sí, que la sentís, a cuando ya estábamos llegando a la Argentina, que en el barco los ingleses se portaron muy bien. Sí, yo comparto bastante. Sí. Al principio es humillante que te saquen tus cosas. Porque perder, a nadie le gusta perder, pero además que te caigan a patadas, que te saquen el arma, que te saquen el casco, que te saquen el cinturón, que te empujen, que te lleven. Sí, es humillante. Y que te canten Don't Cry for Me Argentina, que era como un dedo en el culo, perdón las chicas y los chicos todos, pero era absolutamente humillante, que te miraban y te cantaban No llores por mi Argentina, la ópera de Evita, dolía muchísimo. Bueno, de manera para ir cerrando, me gustaría hacerles una última pregunta, que de manera así como reflexiva, ¿cuál piensan ustedes que es el mejor legado que se les pueden brindar a las futuras Yo no escucho, generaciones? Sí. ¿Se escuchó o no se escuchó? Yo te escuché, no sé, Germán, si no escuchabas vos. A ver, ahí Germán, ¿nos estás escuchando? O... Aparece que tiene poca conexión, Germán. Debe ser eso. Bueno, mientras tanto, no sé si Esteban te parece ir... Sí, decime. Eso, liderando la respuesta de cuál es el mejor legado para las futuras generaciones que ustedes creen que nos pueden dejar a nosotros, al menos, desde toda su experiencia. Yo perdí el audio, se escucha todo entrecortado. Si vos decís, ahí va. ¿estás ahí, Germán, o no? No. Como te decía, nosotros no somos militares de carreras, solamente cumplimos el servicio militar y este llamado de la patria para combatir en Malvinas. Y como decía, hay cosas que no estamos de acuerdo con Germán, pero en esta creo que sí, que es, si tuviéramos que decirles algo a jóvenes como ustedes, que hoy podrían ser hijos nuestros, pues tengo un hijo que se recibió de Relaciones Internacionales y una hija que está estudiando Ciencias Políticas, así que ahí el legado que me gustaría decirles es que siempre hay que estar preparado, no asustado, pero preparado para. Preparado para quiere decir, nadie se esperaba la guerra de Malvinas y decir, bueno, ya está, ya pasó, pero nadie se esperaba un COVID y viene, y nadie se esperaba estas clases que se están haciendo por Zoom y este tipo de vida que hay que estar
atentos, preparados y levantarse cada vez que caemos, que es lo que decía al principio. Si algo me dejó es esto de la perseverancia y decir, bueno, puede que me pasó en la carrera, es decir, puede que no la termine por lo inteligente o todo lo que estudie, sino por la perseverancia que la meto y la voy a terminar. Y bueno, como mensaje dejaría eso, que vale la pena pelear las cosas por las que estamos convencidos y que problemas, vicisitudes, tristezas van a seguir creciendo y van a seguir teniendo cada vez más. Entonces es eso, prepararse, creo que era Octavio que decía esto de fortalecer el comportamiento, fortalecer el temple. ¿Sí? Hay que trabajar mucho en eso. Y con respecto a algo que lo hablamos más temprano, es con respecto a Malvinas, creo que de ninguna manera el camino es forzarlo, sino que tendríamos que hacer un trabajo de acá a los próximos 100 años, que nosotros no vamos a ver, que nuestros nietos probablemente sí, que sea de acercamiento, pero no nos quieren nada los Kelpers. Bueno, no sé si quedó, ¿no? Sí, más vale, te agradezco ahí por la respuesta. Una lástima que creo que perdimos completamente a Germán, que estaba con conexión ahí media complicada. Y bueno, Sí, ya yo luego... le escribí y no me contestó. Ah, Así no sé si lo esperamos un poco para ir cerrando o... Espera, le mando de vuelta a ver si lo engancho. Dale. A ver si no... Pero te pueden escuchar por acá por el celular mío. A ver. Digan, como cierre ahí. ¿Se escucha, Octavio? Sí, lo escuchamos ahí. Entonces pregunte nomás. No, bueno, la pregunta que yo le había hecho a Esteban, y bueno, usted también que justamente se cortó, es ¿cuál es el mejor legado que nos pueden dar a las futuras generaciones y de la manera de encarar el tema de Malvinas? No sé si escuchaste, Germán, es el legado que dejarías a ellos, al grupo de estudiantes, y después cómo mirás Malvinas para adelante. Sí, se escucha. Decirles, lo único que se me ocurre es nada, que si estamos en un lugar de la sociedad que cada uno está y las posibilidades que tiene no las desperdicien porque son oportunidades que tenemos por algo donde estamos y lo que va, las cosas que pueden llegar a pasarnos a cada uno, abrazarlas, encararlas y hacerlas, porque el que no avanza retrocede en cualquier tipo de cosas. Entonces creo que lo único que podría decir es eso. ¿Cómo veo de acá a Malvinas en adelante? La verdad que no lo veo. No lo veo para nada bien. Eso es lo que quiero decir. Bien, yo creo que te escucharon, ahora lo dirán. Te dejo acá para que vos escuches, Germán. Bueno. Sí, la respuesta se escuchó perfecta. Muchas gracias ahí, Esteban, por hacer de intermediario. Bueno, de manera para ir cerrando formalmente lo que fue esta charla, les agradezco en nombre del SECPRI, el Centro de Estudiantes, la Secretaría también de Asuntos Políticos, enormemente la valentía por contar sus experiencias y lo sucedido en esta guerra. Nos imaginamos lo delicado que es volver a ahondar por estas vivencias para ustedes dos. Sin dudas que fueron palabras, creo que estaremos todos de acuerdo, emocionantes, que a todos nos movilizaron mucho y nos hacen recordar también el valor tanto de su actuación
como de los fallecidos. Así que me gustaría felicitarlos como héroes argentinos, también agradecerle a Valentín por ayudarnos a formalizar el contacto en esta reunión. Y nada, muchas gracias. No sé si alguno de los chicos quiere decir algo, estaría bueno. Creo que realmente a todos fui viendo las caras a medida que fueron hablando y los mensajes que me llegaron por WhatsApp. Estamos muy contentos. Y bueno, nuevamente agradecerles por su heroica actuación. Bueno, de mi parte es decirles el agradecimiento es nuestro porque que nos den el lugar que estamos queriendo lograr y que tantos años nos llevó, que haya un grupo de jóvenes como ustedes que realmente se interesen por una historia tan vieja para ustedes, me parece que hace muy bien a nosotros, pero le hace muy bien a la sociedad. Bueno, yo también quiero agradecer y les quisiera pedir permiso para nombrar a los que murieron delgada. Claro que sí. El soldado Bellinzona, el teniente primero Dachary, el soldado Gurrieri, el suboficial Blanco, el soldado Llamas y el suboficial Diarte. Así que bueno, les agradezco un montón y muchas gracias a Valentín también. Te agradezco a Valentín la gestión. Bueno, muy emocionante este final, así que les agradezco a todos y a los chicos que también estuvieron conectados. Creo que como estudiantes de ciencias políticas a todos nos interpela mucho esta cuestión y bueno, a seguir con la resiliencia que bien nos contaron ellos por estas causas que nos mueven mucho. Así que nada, muchas gracias a todos por haber prestado atención y a ustedes por su tiempo. Sí, gracias por la atención a ustedes, chicos, chicas, y cualquier cosa que necesiten indagar o lo que sea, se contactan conmigo o con Germán, porque realmente nos interesa. Así que si tienen algo de dudas o a indagar algún tema más en profundidad, por mail, por WhatsApp, como quieran. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Un gusto, chao. Chao, gracias.